La violencia interreligiosa que asola la República Centroafricana se ha cobrado ya miles de muertos y ha obligado a abandonar sus casas o aldeas a casi una quinta parte de la población. Cerca de 1 millón de desplazados y refugiados que han huido en busca de un lugar más seguro. 650.000 dentro del país, el resto en estados vecinos, sobre todo el Chad y Camerún. Los esfuerzos de la presidenta interina, Catherine Samba-Panza, por restaurar la paz, no han conseguido de momento poner freno a las atrocidades cometidas por las milicias musulmanas cercanas al Seleka y también por las milicias de autodefensa, los anti-Balaka, de mayoría cristiana. En Bangui, la capital, la violencia no cesa. Anoche el ministro de Defensa hizo un llamamiento a sus habitantes a entregar las armas que tienen ilegalmente, con la advertencia de que en caso contrario el ejército les tratará como objetivos militares. Para desarmar a la población, el gobierno llama a la colaboración de las fuerzas internacionales, las francesas de la misión Sangaris, las de la MISCA de la ONU y las de países centroafricanos que llevan ya algunos meses allí. A finales de abril se desplegarán también las de EUFOR, la misión de la Unión Europea, en la que participará España, con un contingente que, según ha explicado hoy en el Congreso el ministro de Defensa, contará con 60 militares y hasta 25 miembros de la Guardia Civil. Hoy miramos de nuevo hacia la República Centroafricana, donde hace ahora un año aproximadamente los enfrentamientos sectarios y religiosos de grupos armados descontrolados siguen sembrando el terror y el caos en el país. Juanjo Aguirre es misionero comboniano, es obispo de Bangassou en la República Centroafricana y es nuestro invitado hoy en El Mundo en 24 Horas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y contento de estar aquí con vuestro programa. Se cumple ahora un año, decíamos, Juanjo, desde que la coalición rebelde Seleka asumió el poder tras la huida del país del presidente François Bozizé. ¿Cómo ha evolucionado la situación? Porque desde fuera no parece que haya ido a mejor. No, las Seleka nos han sumido el país en un pozo sin fondo. Ha sido como un tsunami que ha pasado por Centroáfrica, y de manera que han destruido no solo las misiones católicas y protestantes, sino también toda la administración. Entonces ahora el país está en un caos. En este momento continúa ese enfrentamiento entre la minoría musulmana y la mayoría cristiana que habita en el país, pero son los musulmanes los que están en desventaja. No es así, no creo yo que sea así. Durante los Seleka no hubo ningún imán que estuvo al frente de ellos, y ahora que hay una revuelta contra los musulmanes, no hay ningún pastor, ningún sacerdote que esté también al frente de ellos. No es un problema religioso. Lo que pasa es que ahora, cuando los Seleka ya no están en el poder y cuando se han disminuido mucho de fuerza y se han fragilizado porque los mercenarios que los acompañaban, sobre todo sudaneses y del Darfur y chadianos, que hablaban todos en árabe, se han ido. Entonces han surgido cantidad de grupos no musulmanes llamados de autodefensa, que han intentado atacar, vengarse de los Seleka. A ellos se les han unido los antiguos militares de Bozizé, que han salido de la nada, que estaban perdidos, armados, y se les han unido también muchos delincuentes que han encontrado armas en las familias musulmanas. Se han hecho una fuerza bastante grande que están atacando directamente no solo a los Seleka, sino a todas las familias musulmanas en el oeste del país, con lo cual se está llegando a una tensión enorme durante el mes de diciembre, enero y febrero, a una brutalidad como aquí habéis visto en la televisión, que nos ha puesto los pelos de punta. Sí, los pone realmente. Se está hablando aquí de limpieza étnica. No, se está atacando a musulmanes, pero fijaos que la mitad, 60% del pueblo centroafricano vive ahora en las parroquias, está escondiéndose en las parroquias desde hace 4 meses y están ahora pues sentados rezando y llorando por sus muertos. Llevamos un mes que estamos recibiendo cantidad de musulmanes en las parroquias, que están escondiéndose también en las parroquias. El imán, por ejemplo, en la suya de Bangassou, que eso está en el sureste del país. Completamente el sureste del país. Ahí hay un grupo, hemos formado un grupo de una comisión de mediación que se llama, formado por musulmanes, católicos y protestantes, que están trabajando muy duro para la tolerancia, para que en cuanto haya un incendio, alguien que pone una cerilla buscando un grupo de musulmanes, enseguida apaguen ese incendio como bomberos.
estamos en el este del país, tenemos una cierta tranquilidad, pero en ciertos barrios de los 23 de Bangui y en el oeste del país hay mucha tensión. Pero te digo, el imán de la mezquita central de Bangui, que es un hombre estupendo, con un corazón de oro, vive en el arzobispado, vive con el arzobispo desde hace 4 meses, porque tiene aprecio su cabeza, y tiene ahora el arzobispo con cantidad de encuentros, de conferencias de prensa a la limón. Hay una relación entre ellos preciosa, preciosa. Llaman a la tolerancia, pero no están consiguiendo mucho. Bueno, hay que tener en cuenta que ambas confesiones han convivido sin ningún problema durante muchos años en ese país. Sin ningún problema, y queremos que siga así. Ahora, cuando han escapado 250.000 a 300.000 personas de Centroáfrica hacia el Congo, el Camerún y el Chad, hemos visto que el tejido social y económico del país se ha hundido, y esto nos va a hacer mucho daño. Bueno, ¿y qué está pasando con la población civil? Porque más allá de los grupos armados, son los civiles los que están sufriendo la violencia extrema. Hay 660.000 desplazados internos, 300.000 refugiados ya en los países vecinos, en el Chad y en Camerún, y casi 1 millón de personas huidas en total. ¿Cuál es la situación de esa población? Pues la situación humanitaria es muy dura, y la situación de un país como Centroáfrica, que no tiene salida al mar, pues también es muy dura a la hora de llegar a los alimentos, ¿no? Pero yo me pienso a la población con la que yo vivo, con la que yo me siento, aquella a la cual yo me siento a consolar, la que cuento sus lágrimas cada día, ¿no? Recuerdo una chica que venía a contarme como un grupo de soldados Seleka la habían violado en turnos, había 3 personas que habían entrado y la habían violado, una chica de 20 años. Yo quería tomar algunos datos para presentarlos al Tribunal Penal Internacional y al menos presentar a sus dirigentes, a sus generales, a la justicia. Y ella me contaba con mucho detenimiento aquella violación. Le dolía mucho, le dolía. Pero al final, pues ella me dijo, bueno, fue muy duro, pero lo que más me dolió es que me destrozaron las únicas bragas que tenía. Y para ella era lo más duro. Digo, no te preocupes, te compraremos algunas más, no te preocupes. Y esto te da también la impresión de que el pueblo con el que yo vivo es un pueblo con una gran capacidad para desdramatizar. ¿Qué ocurre con la ayuda humanitaria? ¿Es insuficiente o es que no llega a donde tiene que llegar? ¿Y qué ocurre con la intervención de las fuerzas internacionales que están sobre el terreno? ¿Tampoco son capaces de ofrecer la seguridad a la población civil? Por una parte, el Centroáfrica, que es un país grande como toda Francia y Bélgica juntos, las fuerzas que hay, que son 7.000 soldados, 2.000 franceses y el resto de los países limítrofes, no llegan. Cuando están en un sitio apenas se van, vuelve otra vez el conflicto, son demasiado pocos, ¿no? Ahora han pedido cascos azules, que vengan cascos azules. También la población humanitaria, la situación humanitaria es de urgencia, porque hay muchas personas que no tienen lo necesario. No obstante, Dios vive, Dios está ahí, va a venir las lluvias dentro de nada. Y ahora la gente que está, el campo de refugiados al lado del aeropuerto, al lado de las pistas, cuando salen los aviones y aterrizan, allí hay un campamento de 100.000 personas, ¿no? Yo creo que van a poder salir a los campos y como Dios va a mandar la lluvia, van a poder sembrar cacahuetes, arroz y otras cosas para poder comer. Al menos eso no nos va a faltar, pero la situación sigue siendo muy difícil. Y sobre todo la situación sanitaria también se habrá ido agravando, entendemos, al no recibir la ayuda necesaria, la malaria, que es la mayor causa de mortalidad del país. Sí, y también tenemos el SIDA, que toca el 12% de la población. Tenemos en Bangassou un centro de acogida de enfermos terminales de SIDA, en donde encontramos cantidad de casos ya extremos. Os cuento uno, llegó una mujer una vez con 45 años, pero ya un peso corporal de 40 kilos, y la traían sus hijos en una carretilla. ¿Sabes lo que es una carretilla? Y allí se había puesto la mujer en postura fetal, como diciendo que ya quería irse de esta vida, en la misma postura con la que llegó. Y entonces la hermana que está allí, que es una hermana de Burgos, una franciscana, que es una Madre Teresa, que como las hay muchas en África, la cogió de la carretilla, la lavó con agua perfumada, la alimentó a la glucosa al 5%, la puso en una cama de sábanas blancas, y entonces le decía a la hermana, vive, abre los ojos, vive, porque Dios te ha dado los ojos para ver, vive, mira a tus hijos, mira la selva, mira todo lo cuanto te rodea, vive, dale fuerza para vivir. Y recuerdo que esta chica le respondía a la hermana, ma sœur, sí, es cierto, Dios me dio los ojos para ver, pero también me dio los párpados para cerrarlos. Ya no quería. Estaba cansada. Ya estaba cansada. Aparte de la emergencia humanitaria que usted también conoce y que, por cierto,
Toda esa experiencia está recogida en este libro que se acaba de publicar hace tan solo unos días. Se llama Solo soy la voz de mi pueblo y son pues efectivamente las historias de un obispo en Centroáfrica, de nuestro obispo, Juan José Aguirre. Aparte de esta emergencia humanitaria, Juanjo, ¿cuál es su lectura política de este conflicto? Yo creo que se han formado grupos islámicos de corte fundamentalista que han intentado invadir Centroáfrica para hacer de Centroáfrica el eslabón más frágil de la cadena de toda la África Central, una república islámica. Yo creo que detrás hay países muy ricos que han alimentado esta tensión. Yo creo que detrás hay el deseo de invasión, de expandir el Islam mal interpretado, como algunos pocos grupos yihadistas lo hacen. Musulmanes hay muchísimos y musulmanes buenos hay muchísimos, y musulmanes que viven el Islam de una forma correcta y muy religiosos los hay muchísimos, pero siempre hay un grupo que quiere expandir el Islam de una manera violenta, y esto es lo que hace que hoy día pues surjan grupos violentísimos como el Boko Haram en el norte de Nigeria o Al-Qaeda en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que también en el norte del país de Centroáfrica había yacimientos de petróleo que podían ser muy productivos para explotar. Yo creo que el antiguo presidente Bozizé los dio estos yacimientos a explotar a China, que es un país emergente, que es un país que está ya instalado en los 53 países de África. Y entonces cuando el Chad se dio cuenta de que chinos iban a explotar yacimientos de petróleo y que el Chad tiene sus yacimientos de petróleo en el sur también explotados por una compañía americana, se dio cuenta que tal vez era la misma bolsa que pasaba del Chad a Centroáfrica y que dos compañías diferentes iban a pinchar en el mismo yacimiento. A esto provocó un movimiento de geopolítica que yo creo que está también a la base de todo esto. Allí se mezcla la política con la religión y sobre todo con la economía, que es lo más importante. 34 años lleva usted en República Centroafricana. 34 años. He gastado toda mi vida de esta manera muy bonita. Sí. Dar la vida de esta manera es una vida muy bonita. Habrá vivido, imaginamos, periodos de paz que esperamos se puedan recuperar. ¿Cómo se puede evitar que esto siga adelante? ¿Qué hay que hacer? Es importantísimo tener una educación a la tolerancia. Y para ello están las escuelas. En nuestras escuelas de Bangassou tenemos los niños musulmanes, católicos y protestantes y de sectas que viven juntos en la misma clase. Cuando tenemos la clase de religión, que no nos la saltamos ni mucho menos, estudiamos el Corán, estudiamos el Evangelio, estudiamos Lutero, estudiamos todo aquello que pueda servir a que toda la clase sea tolerante los unos con los otros. Creo que este es el principio para que se pueda llegar a eso, a una comisión de mediación como tenemos en Bangassou, donde nos pongamos de acuerdo y podemos vivir en paz. Creo que eso es esencial y no se ha hecho en todo el país. ¿Y la comunidad internacional qué tendría que hacer ante esta emergencia y puntualmente para devolver la estabilidad al país y que se restablezca el Estado de Derecho? Han llegado ONGs como setas, como hongos, a todo el país. Han desembarcado cantidad de ONGs de nombres variopintos y todos tienen algo que hacer y todos tienen los bolsillos llenos. Vemos pasar cantidad de dinero para gastar en cantidad de cosas. Muchos están allí y no van ni siquiera sobre el terreno porque tienen no pueden salir a más de 2 kilómetros de donde están, tienen obligación de no salir, ¿no? No obstante que tienen una prima de peligrosidad, ellos no pueden salir de allí, de manera que es una manera de trabajar que tiene muchas variantes, que hay su parte de sombra y su parte de luz. Hay ONGs como Médicos Sin Fronteras que hacen un trabajo magnífico, que están sobre el terreno y no tienen miedo. Y que están reclamando más ayuda humanitaria porque dicen que es insuficiente. Y que están reclamando que Occidente mira hacia otro lado ante conflictos como este, ¿no? De esos conflictos olvidados, enquistados, un poco abandonados por todos. Exactamente. Y están allí llegando Amnistía Internacional también, que está reclamando justicia para el país. Están llegando también periodistas, pero que hacen sus crónicas desde el único hotel que hay en Bangui de 5 estrellas, con una gran cerca con piscina climatizada que hizo Gaddafi antes de morirse, ¿no? Y desde allí hacen sus crónicas, nunca salen fuera para poner los pies en el terreno y hacen unos titulares de prensa
los que hicieron los del genocidio, por ejemplo, pues no creo que era correcto. Hay que poder mancharse más, ¿no?, para poder juzgar aquella realidad. Yo llevo 34 años allí y conozco un poquito mejor, creo que conozco la realidad de allí. Uno que llega y se queda en el hotel y hace al día siguiente un titular de prensa escandaloso, no creo que llegue mucho más de lo superficial, de lo epidérmico. Pues muchísimas gracias, Juanjo Aguirre, por haber venido a contarnos de primera mano esa realidad de tantas y tantas personas que lo están pasando mal y que ojalá reaccione el mundo para ofrecerles la ayuda que necesitan. Que tenga usted un buen viaje de vuelta y cuídese mucho. Muchísimas gracias a ti, María, porque me ayudaste, porque me llamaste cuando tenía necesidad, cuando caían las bombas a mi alrededor, me llamaste y me animaste. Muchísimas gracias por dejarme venir aquí a este programa para ser el tambor de resonancia de la voz de mi pueblo, que nunca podrá venir aquí a contaros lo que os he contado. Y muchísimas gracias a ti porque eres la megafonía de este tambor de resonancia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer recibirle aquí en El Mundo en 24 Horas. Igualmente. Gracias. Muy buena suerte. Gracias Buena suerte. a ti.